En vivo, Radio Esperanza, manantial de música. El siguiente programa es una producción y presentación de... Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Es un gusto saludarte de nueva cuenta. Te damos la bienvenida al programa Volviendo a la Palabra. Te damos muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por acompañarnos. Mi nombre es José Ángel Lara Castillo y me acompañan en cabina como todos los jueves mis hermanos Jesús y Francisco Romero y mi hermano Lucio. Ellos ya están listos para tomar tus llamadas, ¿ok? Vamos a estar aquí, si el Señor lo permite, hasta las 7 de la tarde para hablarte un poquito de la palabra de Dios. Para que nos marques te voy a dar los números en cabina, que yo creo que tú ya los conoces, los teléfonos de la estación. Es el 8375-5051 y el 8375-5055. Por si quieres comunicarte con nosotros para un comentario, para alguna duda, para lo que tú quieras. Igual también tenemos correo electrónico. Si gustas mandarnos un correo electrónico, nuestro correo es volviendo_a_la_palabra@hotmail.com. Te lo repito, también es volviendo_a_la_palabra@hotmail.com. También te voy a pasar mi número de celular por si quieres enviarnos principalmente un mensaje de texto o un WhatsApp. Es el 818-252-8607. Te repito, 818-252-8607. Para mensajes de texto, ya sea ahorita o durante la semana, cualquier día ahí estamos para servirte. También podemos estar en contacto cualquier día en Facebook. Búscanos en Facebook ahí como Volviendo a la Palabra. Facebook como Volviendo a la Palabra y mándanos una solicitud. Ahí estamos subiendo tanto las prédicas de los jueves, nuestras dominicales. Ahí estamos subiendo varias cosas a nuestra página de Facebook, ¿ok? Volviendo a la Palabra, búscanos así. También puedes buscar nuestra página de internet, que es www.volviendoalapalabra.com, www.volviendoalapalabra.com. Ahí también subimos las prédicas anteriores. Ahí las puedes descargar incluso. Si quieres bajarlas a una memoria, a un disco, ahí se puede hacer. Ahí tenemos otros recursos. Tenemos Biblia en audio. Ahí tenemos folletos para evangelizar. Varias cosas. Échale una visitada. Nuestra página es www.volviendoalapalabra.com. Y para los que preguntan dónde nos reunimos, nosotros nos reunimos los domingos al mediodía a estudiar la palabra, allá en el centro de San Nicolás. Estamos en el mero centro de San Nicolás, ahí donde está la plaza principal, en el cruce de la calle Juárez y Aldama. De hecho, la dirección es Juárez 127 Altos, Cruz con Aldama. Para lo que gustes y mandes, ahí esas son nuestras vías de comunicación y donde podemos estar en contacto, ¿ok? Y bueno, vamos a comenzar con el tema del día de hoy. La semana pasada hablamos de la Santa Cena, si recuerdas, si estuviste con nosotros. La Santa Cena que instituyó Jesús. Hablamos cómo se hace, qué dice la Biblia de ella. Y cerramos hablando de cómo es una reunión cristiana, que yo no sé, a veces hemos pensado, bueno, yo he escuchado que gente que piensa que esto no está en la Biblia, pero claro que está en la Biblia. Lo que no está es lo otro. ¿De dónde sacamos la liturgia de las reuniones que hacen hoy los cristianos? Ya sabes, la liturgia es cómo comienza la bienvenida, los avisos, y comienzan a sonar los tambores, la alabanza, y luego se calma la música y es la adoración, se pasa la charolita por primera vez, luego viene la predicación, luego viene la oración, el llamado al altar, me faltó el mensaje para que diezmen. Todas las iglesias cristianas tienen la liturgia muy parecida. ¿De dónde lo han sacado? Porque te digo, hay gente que piensa que eso, bueno, es que eso no lo dice la Biblia. Claro que sí lo dice. Claro que lo dice. Es sorprendente la palabra de Dios. Es sorprendente nuestro Dios. No dejó ningún cabo suelto. Y lo vimos la semana pasada cuando hablamos de la Santa Cena, cómo nos estaba enseñando cómo deberían de ser nuestras reuniones siempre, siempre. De Juan 13 a Juan 17 hay una gran enseñanza ahí y también consiste en eso. Por ejemplo, Juan 13, lo que pasó ahí, nos está hablando de una reunión como hermanos, en humildad, en hermandad, donde se sirven unos a otros.
Si ves Mateo 26 o Lucas 22 principalmente, nos habla precisamente de eso, de una cena, de una santa cena, que había una cena con alimentos, no con hostias ni pedacitos de pan, como se ve en 1 Corintios 11, 20 en adelante, una comida hecha y derecha. Luego Juan 14 al 16 nos dice que también había una predicación, tiene que haber un mensaje. Juan 17 nos dice que hay oración también en la reunión de cristianos. Y en el libro de Mateo y en Marcos 14, 26 nos dice que cantaban un himno. Y eso es todo. Y terminamos la semana pasada preguntando, ¿y de dónde ha salido toda la música disque cristiana que hay hoy en nuestras iglesias? Y de eso vamos a hablarte hoy un poco. De la música, en general de la música. Vamos a hablar de la música en la Biblia, ¿ok? La Biblia sí habla mucho de música, pero va a haber algo que tienes que notar y que es clave en el mensaje. Hay casi 600 pasajes que hablan de una u otra manera de la música o canto o instrumentos, ¿ok? Casi 600 pasajes, yo no sé si sabías eso, pero casi todos están en el Antiguo Testamento. Y ya desde ahí ya empezamos a ver algo, ¿no? La primera vez que aparece es en Génesis 4:21, allá con los primeros hombres. Dice Génesis 4:21, el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. ¿Te das cuenta? Él es el padre de estos, de los que tocan arpa y flauta. Desde allá ya existía la música entonces, ¿verdad? La música, pero vamos despacio. Esto aún no dice nada, no dice si en el culto ni que para alabar. De hecho está hablando para otras cosas, nada más nos está diciendo que ahí comenzó la música en la Biblia, ¿ok? Todo hay que llevarlo en su justa medida. Eso es importante hoy y en cualquier tema. Aquí es la primera vez que aparece en la Biblia, pero no quiere decir que aquí se inventó la música, ¿ok? Por ejemplo, la alabanza no se inventó aquí. La Biblia nos dice que desde antes existe la alabanza, desde que existía solo el mundo espiritual, el cielo. Por ejemplo, en Job 38:6. Es Dios hablando desde antes de la tierra. Dice, ¿sobre qué están fundadas sus bases? Está hablando de la tierra. ¿Quién puso su piedra angular? Y luego dice en el 38:7, cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Ahí ya nos dice que las estrellas le alababan. Alababan es la palabra del hebreo ranán, la 7442 para los que usan la Strong, que quiere decir un sonido estridente, gritar con alegría y cantar. ¿Ok? Esos son los significados de esta palabra que se usa para alababan. ¿Ok? Entonces, si te fijas, desde antes de la tierra ya había la alabanza en el cielo. De hecho, también la Biblia nos deja ver que el encargado era Satanás. ¿Ok? Miren Ezequiel 28:12. Ojo, esto no hace en automático mala a la música. Solamente te estoy diciendo lo que dice la Biblia. ¿Ok? Él era el encargado. Mira si vas a Ezequiel 28:12 al 14. Ezequiel 28:12 al 14 dice, hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Y luego dice en el 28:13, hay quien dice, oye, pero le está hablando al rey de Tiro. Sí, pero mira cómo lo está usando como figura y está hablándole a Satanás. Dice en el 28:13, en Edén, en el huerto de Dios estuviste. Ahí no estaba el rey de Tiro, ¿verdad? En Edén, en el huerto de Dios estuviste. Y más adelante nos va a dar más datos. Pero dice ahí, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, camburclo, esmeralda y oro. Y luego dice, los primores de tus tamboriles y flautas, mira lo que dice, estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Es decir, lo estaban creando y ya lo estaban haciendo con un oficio. Mira de quién está hablando, dice el 28:14, tú querubín grande protector. Yo te puse en el santo monte de Dios, ahí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseaba. Sigue leyendo y el contexto es que
Es Satanás, ¿ok? Pero es cuando lo está haciendo como ángel. Y dice, te estaban esperando los primores de tus tamboriles. Ahora, los primores, la palabra que se usa aquí para primores es la 4399 del hebreo, que es la palabra melacá, que significa delegación o ministerio. 4399 del hebreo en la Strong. Delegación o ministerio o empleo incluso. ¿Te das cuenta? Primores es que ese era su ministerio. El de los tamboriles y las flautas, el que estaba esperando a este querubín. ¿Ok? Estaba preparado este empleo para él. Te repito, no quiere decir que con esto la música es mala. Te estoy indicando desde el inicio cómo nació. Isaías también habla de este mismo ser. Dice en el 14:11 de Isaías, descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. ¿Ok? Y luego mira de quién está hablando. Otra vez 14:12, como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra. ¿Te das cuenta? Está hablando del mismo ser, del lucero de la mañana. Él era el encargado de la música, ¿ok? ¿Sabrá de música y de alabanzas? Claro que sabe demasiado. Ahora, el tema implica varias cosas, no solo alabanza, implica cantos, implica instrumentos. Tú puedes ir por toda la Biblia y ver que el canto también existe en la Biblia. Por ejemplo, en 1 de Samuel 16:17, dice, Saúl respondió a sus criados, búsquenme ahora alguno que toque bien y tráiganmelo. ¿Te acuerdas que David tocaba el arpa para Saúl? Ok, tanto la música como los instrumentos, como los cantos, solo estamos viendo que la Biblia dice que existen. Ok, falta ver cómo tenían dos propósitos, igual que hoy. Igual que hoy hay música para Dios, cantos para Dios, y hay música para el mundo y cantos para el mundo, ¿ok? Pero estamos yendo por la Biblia para ver que esto existía, tanto la música como los cantos. Sin ir más lejos, los salmos en su mayoría son cantos. Bueno, no en su mayoría, son cantos. Fueron canciones. De hecho, la palabra salmo en el hebreo significa poema al que se le ha puesto música. Eso es un salmo. Es la 42:10 en la Strong del hebreo. Poema al que se le ha puesto música. Y en el Nuevo Testamento, en el griego, es la palabra 55:68, que también significa una pieza de música acompañada con voz, es decir, canto. Eso es un salmo, un canto. Claro que lo que nos interesa a nosotros es cantos a Dios y eso es lo que vamos a tratar de ver. Deuteronomio 10:20. Deuteronomio 10:20 dice, a Jehová tu Dios temerás, a Él solo servirás, a Él seguirás y por su nombre jurarás. Él es el objeto de tu alabanza, Él es tu Dios. Y de eso estamos hablando, de cantos a Él, de alabanzas. Ahora aquí hay algo que debes de notar, que es una alabanza. En el hebreo, otra vez la 84:16, vamos a usar mucho el diccionario. No sé si tú tengas una Strong. ¿Te acuerdas cuando hablamos de esto, de la ayuda que son las herramientas? Ojalá y consigas pronto una. Hebreo, en la 84:16, la palabra tejilá es la que se usa para alabanza, que solo significa elogio himno. Elogio e himno. En el griego es la palabra halal, que significa hablar elogiosamente. Hablar elogiosamente, eso es una alabanza. Si te fijas, una alabanza no necesariamente es una canción. ¿Ok? Por ejemplo, en Mateo 21:15. Mateo 21:15. Dice, los principales sacerdotes y escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosana al hijo de David, se indignaron. Está hablando cuando Jesús entra a Jerusalén y están gritándole, Hosana al hijo de David, lo están alabando. De hecho dice en el 21:16, y le dijeron, ¿oyes los que estos dicen? Y Jesús les dijo, sí. ¿Nunca leíste de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza? Pero no están cantando, solamente le están diciendo, Hosana al hijo de David. Eso es una alabanza. Por ejemplo, una alabanza es que nuestra oración, como nos enseñó en el Padre Nuestro, comencemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, tú eres santo, tú eres bueno, tú eres grande, lo estás alabando. No necesariamente es cantar. La alabanza tiene estas dos partes,
¿ok? Pero claro que sí, sí se ve en la Biblia y estamos hablando de la alabanza vuelta canción, ¿ok? Hasta ahí yo creo que vamos bien, vamos despacio. Respecto a los instrumentos, también se ve en la Biblia que se usaban instrumentos, que existen y se usaban. Por ejemplo, en Levítico 23, 24. Levítico 23, 24. Habla a los hijos de Israel y diles: en el mes séptimo, al primero del mes, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Si te fijas ahí ya habla de trompetas. En Números 10:2 habla de trompetas de plata. En Éxodo 15:20, ¿te acuerdas el cántico de Moisés? Éxodo 15:20. Y María la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danza. El pandero que hoy se usa tanto. Segunda de Crónicas 29, 25. Está hablando de que cuando comenzó a reinar Ezequías, dice Segunda de Crónicas 29, 25. Puso también levitas en la casa de Jehová, con címbalos, salterios, arpas, conforme al mandamiento de David, de Gad, vidente del rey, y del profeta Natán, porque aquel mandamiento, aquí dice algo importante, dice, porque aquel mandamiento procedía de Jehová por medio de sus profetas. ¿Cuál era el mandamiento? De cómo hacer la alabanza en el templo, a la hora del sacrificio. ¿Te acuerdas lo detallista que es el Señor? Diciendo todos los instrumentos que tenía que haber en el sacrificio, lo que habían de hacer con el animal, lo que había de hacer con la sangre, lo que había de hacer con cada cosa. El Señor también dejó instrucciones de la alabanza en aquel momento. Dice en el 29, 26 de Segunda de Crónicas: los levitas estaban con los instrumentos de David, los sacerdotes con trompetas. Entonces mandó Ezequías sacrificar el holocausto, y cuando comenzó también el cántico de Jehová con las trompetas, con los instrumentos de David, rey de Israel. Y dice en el 29, 29, cuando acabaron de ofrecer, se inclinó el rey, todos los que con él estaban, y adoraron. Entonces el rey Ezequías y los príncipes dijeron a los levitas que alabasen a Jehová. Mira lo que dice: con las palabras de David y de Asaf, es decir, con los salmos. Los salmos son salmos de David y de Asaf. Y aquí en Crónicas, en Segunda de Crónicas 29, está diciendo que eso era lo que iban a cantar y lo que cantaban. ¿Ok? No sé si veas hasta aquí, la Biblia claro que habla de esto. Ahora en Crónicas ya estamos viendo cómo se usaba, cómo lo hacían en el templo y las instrucciones de Dios para esto. Mira en Primera de Crónicas 23:1 en adelante, 23:1 al 5, dice: siendo pues David viejo y lleno de días, hizo a Salomón su hijo rey sobre Israel, y juntando a los principales y sacerdotes y levitas, dice, fueron contados los levitas de 30 años arriba, y fue el número de ellos 38,000. De estos, 24,000 fueron para dirigir la obra de la casa de Jehová, 6,000 para gobernadores y jueces, 4,000 porteros y 4,000 para alabar a Jehová, dijo David, con los instrumentos que he hecho para tributar alabanzas. Así había este grupo separado, era el grupo de alabanzas, a lo mejor parecido a lo que se ve hoy, ¿no? Lee en tu casa, no te lo voy a leer ahorita. Segunda de Crónicas 20 al 22 habla de esto que estamos hablando ahorita. Pero si ves en Segunda de Crónicas 20 cantaron en medio de una batalla. Acá cantaron en el templo, cantaban, alababan. En Nehemías 11:17, cuando reconstruyeron el templo. Mira lo que dice el 11:17. Matanías, hijo de Micaía, hijo de Zabdí, hijo de Asaf, el principal, el que empezaba las alabanzas y acción de gracias al tiempo de la oración. Nehemías 12:44 en adelante. En aquel día fueron puestos varones sobre las cámaras de los tesoros de las ofrendas
de las primicias y de los diezmos para recoger en ellas de los ejidos de las ciudades las porciones legales, porque era grande el gozo de Judá con respecto a los sacerdotes y levitas, y habían cumplido el servicio de su Dios y el servicio de la expiación, como también los cantores y porteros, conforme al estatuto de David y de Salomón. Porque desde el tiempo de David y de Asaf, ya de antiguo, mira lo que dice el 12:46, ya había un director de cantores para los cánticos y alabanzas y acción de gracias a Dios. ¿Te das cuenta cómo era ahora sí ya muy parecido a lo de hoy? Líderes de cantores. Demasiado parecido, porque de ahí lo hemos tomado. La pregunta es si eso es correcto, pero eso lo vamos a ver adelante. Ahora la pregunta es, ¿todo lo que hemos visto hasta aquí le gustó a Dios? Le gustaba, pero no cualquier canto ni de cualquier persona. Mira cómo habla el Señor en Isaías 1:11. ¿Para qué me sirve? Dice Jehová, la multitud de tus sacrificios. Hastiado estoy de holocaustos de carneros, de cebo de animales. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda eso de vuestras manos? Cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios, que me traigas más vana ofrenda. El incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. En el 1:16 dice, lavaos, limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras. Eso es lo que Dios quiere siempre. Obediencia, santidad. Mira lo que dice en Amós 5:23. Amós 5:23. Quita de mí la multitud de tus cantares. No escucharé las salmodias de tus instrumentos. Es decir, cantarle por cantarle, cantarle sin santidad. Eso no le gusta a Dios, lo aborrece, le da asco. Miren Isaías 5:11. Hay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende. En sus banquetes hay arpas, vihuelas, tamboriles, flautas, pero no miran la obra de Jehová, ni consideran la obra de sus manos. Y ahí es donde dice en el 5:13, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. Es decir, la música no es milagrosa, la música no le gusta a Dios nada más porque sí. Lo que Dios quiere es lo que siempre ha querido. Miqueas 6:6, ¿con qué me presentaré a Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré con holocaustos, con becerros de un año, se agrada de millares de carneros, daré mi primogénito, el fruto de mis entrañas. Oh hombre, Él te ha declarado, dice Miqueas 6:8, lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Hacer justicia, amar la misericordia y humillarte ante Dios. Eso es lo que Dios pide siempre, siempre. Oye, pero la alabanza, le gusta la alabanza, pero ojo, de sus santos. No cualquier persona, no le gustan canciones de cualquiera, por más bonitas que estén, no le gustan las mejores voces, las más profesionales, le gusta la santidad, los santos, y si sus santos le cantan, eso le gusta. Dice el Salmo 34, cantad a Jehová vosotros sus santos, y celebrad la memoria de su santidad. El Salmo 97:12, alegraos justos en Jehová y alabad la memoria de su santidad. Eso es lo que le gusta. ¿Recuerdas allá en Apocalipsis 4, los 4 seres vivientes? Lo que describe ahí, cómo eran ellos, pero después decía que no cesaban de día y de noche de decir, santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Claro que sus santos le alaban, siempre le alaban. Y claro que le gusta, le agradaron los cantos, le agradaron los salmos de David. Pero esos mismos salmos, cantados por pecadores, cantados por tibios, no le agradan. Oye, pero es la misma canción. Es que no está hablando de canción, está hablando de intenciones del corazón. Lo que quiere siempre primero es la obediencia.
la santidad. Dice 1 Samuel 15:22, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Claro que le gusta la música, la alabanza, pero de sus santos. Eso es lo primero que tenemos que entender. ¿Ok? Salmo 150, que es el que más nos hemos aprendido. Salmo 150, alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle a son de bocina, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respira alabe a Jehová. Aleluya. ¿Ok? Eso fue en el Antiguo Testamento. Hasta ahí está la música y los cantos en el Antiguo Testamento. Vamos a seguir ahora en el Nuevo Testamento. Antes te voy a repetir los números de teléfono aquí en cabina por si quieres llamarnos. Es el 8375-5051 y el 8375-5055. Mi número de celular es el 818-252-8607. ¿Ok? Ahora, eso fue en el Antiguo Testamento, con el pueblo de Israel, con los judíos. Eso tenemos que aprenderlo. Y los cristianos, el Nuevo Testamento dice cosas muy interesantes a la iglesia. Pero tienes que entender, a esta iglesia es a la que pertenecemos. ¿Ok? Lo que salga para nosotros tiene que salir de lo que vamos a leer ahora de aquí en adelante. ¿Cómo es el culto en las iglesias hoy? Debe de salir de aquí. Pero hoy lo que vemos en las iglesias, claro que hay música, alabanza, adoración y luego palabra de Dios. En algunas iglesias un poco de canto y luego la palabra. En otras hay reuniones casi de puro canto. Hay reuniones que le llaman incluso así, reuniones de alabanza. Pero lo que más hay los domingos es mucho canto y poca palabra. Mucha danza y poca palabra. ¿Ok? ¿Cómo debe de ser la reunión? ¿Ok? Pero lo primero que nos enseña es lo que vimos incluso en el Antiguo Testamento. A pesar de que ya vimos que claro que hay cantores, claro que hay instrumentos, pero lo que nos enseñó Dios es lo primero es caminar en santidad. Si no cantes o no cantes, estás frito de todos modos. ¿Okay? Y en el Antiguo, lo que Dios nos mostró, eso en el Antiguo Testamento, se sostiene para el Nuevo Testamento. Porque eso quiere decir que Dios no cambia, que es el mismo de ayer, hoy y siempre. ¿Okay? ¿Qué quiere decir? Que lo primero es la santidad. ¿Okay? Ahora, en el Nuevo Testamento, ¿qué dice el Nuevo Testamento sobre instrumentos? No menciona absolutamente nada en el Nuevo Testamento. ¿Qué dice el Nuevo Testamento sobre cantos? Ahorita vamos a ver los 3-4 versículos que hay, pero mayormente cuando el Nuevo Testamento habla de un canto, ¿sabes a qué se refiere? Al canto del gallo que el Señor le anunció a Pedro. Los otros se refieren precisamente al himno que se cantó la noche de la Santa Cena. Esos son los pasajes que existen en el Nuevo Testamento que hablan de cantos o música. Y hay que diferenciar dos cosas. Mira, estos otros son los únicos. Mira Santiago 5:13. ¿Está alguno afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Es lo que dice. Ojo, mírate, lo que te digo que hay que ir distinguiendo, cómo no habla de la congregación. Está hablando de ti en tu casa. ¿Estás alegre? Cántale alabanzas. ¿Ok? ¿Está afligido? Haga oración. Eso es lo que dice. Entonces, claro que se puede cantar. Claro que se puede cantar. Hechos 16:25. Miren otra situación. Pablo y Silas en la cárcel. Dice en Hechos 16:25. A medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos le oían. Es bueno cantar, es bueno en esta situación. Por ejemplo, en esta estación transmite música cristiana. ¿Es bueno escuchar música cristiana? Claro. ¿Qué es mejor? ¿Estar escuchando música del mundo, música de mariachi, música de banda o música cristiana? Pues desde luego que es mejor escuchar música cristiana. Pero
Tienes que distinguir los que hemos leído. No está hablando de en nuestra congregación todavía. Está hablando en general. En tu casa, en tu coche, está correcto. Poner música cristiana es correcto. Tienes una reunión, no sé, cumpleaños uno de tus hijos, vas a hacerle una merienda, vas a poner música, ¿qué es mejor? Pues claro que pongas música cristiana. Es mejor que pongas unas alabanzas, unos himnos. Eso es mejor, ¿ok? Pero todavía no está hablando de música en la congregación. Por ejemplo, Efesios 5:18 tampoco habla de música en la congregación. Mira lo que dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Es bueno cantar y alabar al Señor. Es bueno, es lo que dice Efesios 5:18. Es lo que dice Colosenses 3:16. Pero tenemos que distinguir, te digo, cómo no está hablando de la congregación todavía. ¿Cuál es el que manda en la congregación? Pues lo que nos enseñó Jesucristo, ¿verdad? Todo lo que incluyó, al último te lo voy a repetir, pero como en Mateo 26:30 dice que se cantó un himno. Es todo lo que cantaron, un salmo. Es todo, dijimos, había palabra, enseñanza, exhortación, comida, es decir, la cena, oración, y había un himno. Eso es lo que enseña la Biblia. Los demás dicen, oye, pero dice que acá que cantemos, está hablando de otras situaciones, y te repito, no es malo hacerlo. Pero cuando habla de la reunión del cristiano, dice que se cantó solo un himno. ¿De dónde ha salido toda esa abundancia de música y danza? En realidad es confusión, es gran confusión entre el pueblo cristiano. ¿Sabes cuál es la confusión en cuanto al judaísmo? Confusión en cuanto a entender el Antiguo Testamento. Confusión que se cura leyendo la palabra. Así se cura toda confusión. Así se cura toda ignorancia. Hoy lo que existe es que la música ya invadió nuestras iglesias. Por ejemplo, todos los que son cristianos hoy, los que están escuchando tú te convertiste, llegaste a una iglesia y viste que en esa iglesia pues se tocaba música, ¿verdad? Viste que en esa iglesia, ya sea 1 hora o 2 o media o 10 minutos, pero tú llegaste a una iglesia y viste que ponían música. Y tal vez ni te preguntaste si era bíblico, pero si acaso le preguntaste a alguien si era bíblico, claro que te mostraron pasajes como los que ya leímos. Por ejemplo, oye, ¿a poco esto es bíblico? Todo lo que estamos haciendo, claro. Salmo 150, alabad a Dios en su santuario, ¿ves? Este es su santuario y estamos alabando a Dios. No, pues sí es cierto, ¿no? Oye, los que danzan y remolinean su cabeza, ¿es bíblico también? Claro, danzar también. Van y te muestran a David cuando danzaba, ¿te acuerdas? Ese es el de cajón, ¿verdad? Y oye, pero yo siempre les digo, oye, pero cuidado porque David se quitó la ropa. Hay que tener cuidado porque David cuando estaba danzando se quitó la ropa. Te la pasas ahí esperando a ver si los hermanos también se la van a quitar, ¿no? Pero eso es lo que te muestran, ¿no? Esos son los versículos base para eso. Pero estamos confundiendo las cosas. Todos estos versos son del Antiguo Testamento. Y la gente, bueno, ¿y qué? ¿A poco ya no aplica para nosotros? Claro que aplica, pero hay una forma de entender las cosas. En cuanto a esto, a las prácticas, tienen su forma de entenderlas. Y los cristianos estamos revolviendo peras con manzanas. La forma de entender y muchos temas es en forma cronológica, como lo hemos hecho con la música hasta aquí. Todo lo que habla el Antiguo Testamento es lo que ya leímos, hasta llegar a Jesús en la tierra y su ministerio. ¿Qué vino a hacer Jesús? Vino a cambiar la historia, vino a cambiar el mundo. Ya varios temas de los que hemos hablado tienen su punto de quiebre aquí. ¿Por qué casi no habla de música el Nuevo Testamento? Porque hubo un cambio. ¿Por qué casi no habla del diezmo el Nuevo Testamento? Porque Cristo cambió las cosas. ¿Por qué ya no sacrificamos animalitos? Porque hubo un cambio y lo estamos ignorando. ¿Por qué no tenemos templos? Porque hubo un cambio y lo estamos ignorando.
ignorando. ¿Por qué ya no adoramos como adoraban ahí en el Antiguo Testamento? Porque hubo un cambio. Dijo Cristo en Juan 4:21, mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Ustedes adoran lo que no sabéis, nosotros lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Va a haber un cambio. Y la clave para entender estas cosas es esa. Pero tienes que leer la Biblia cronológicamente y entenderla cronológicamente. Voy a tratar de hacerlo más claro y ojalá lo entiendas. Mira, ubícate en los tiempos de Cristo. Aún está el templo. Hoy no tenemos templo. Cristo tiene su ministerio en la tierra, todo lo que enseñó, cómo sacrificó su vida por nosotros, fue sepultado, al tercer día resucitó, cómo aún resucitado aún enseña a sus discípulos y les dice que no se vayan. Les manda esperar la promesa del Espíritu Santo, la que llega y se derrama en Hechos 2. Y ahí nace la iglesia cristiana. Ok, ahora nace la iglesia cristiana. Ahora ubícate en este tiempo. Está la iglesia cristiana, estás en los tiempos de Hechos. Aún existen los judíos, ¿verdad? Mira estas preguntas. Anótalas por ahí. Estas son clave para entender este tipo de cosas. Estás en el libro de Hechos. Tú ubícate ahí en los tiempos de este libro. ¿Dónde se reunía la iglesia cristiana? En las casas. ¿Dónde se reunían los judíos? En el templo. ¿De quién era el templo? No era de los cristianos, era de los judíos. Oye, pero se ve en unos versículos que los cristianos también iban al templo. Claro, ve y léelos. ¿A qué iban? A predicarle a los judíos. ¿Comprendes? Lo que pasa que con tanta, pues no sé cómo llamarlos, pero tanto pastor tan simple que no estudian, es la verdad, no estudian. ¿Cómo puede ser que ignoren esto? El que predica ahorita, al ratito, se cansa de enseñar, es que hay que ir al templo. Mira, y te muestran, ¿dónde estaban en Lucas acá que dice? Estaban en el templo, ¿ves? Hay que ir al templo. ¿Dónde estaba Ana la profeta? Estaba en el templo. ¿A dónde iba? ¿Dónde subió Pedro y Juan? Al templo. Sí, pero subieron a predicar. Ese no era su templo. ¿Te das cuenta? Iban a predicarle a los judíos. Sigue pensando en la misma época. Jesús ya había dado su vida por nosotros. En el templo, los judíos seguían presentando holocaustos y sacrificios. Los presentaron hasta el año 70, que el Señor les destruyó ese templo. ¿Ok? ¿Los cristianos presentamos sacrificios? No, los cristianos no presentaban sacrificios, ni lo presentan hoy. Nuestro Cordero fue y es Cristo, y es suficiente. Dice en el libro de Hebreos que entró una vez y para siempre. ¿Te das cuenta? ¿Sabes por qué los judíos ya no dan el diezmo? Porque no tienen templo. Y el diezmo se traía al templo. Y los cristianos hemos metido a nuestras iglesias otra vez el diezmo y le llamamos a nuestros locales templo, que no es templo. Pero claro que los pastores, unos lo hacen para vivir de ese diezmo, pero otros lo hacen de plano por ignorancia. Por ignorar. Y acuérdate que esto no es ofender, solamente es una descripción, ¿no? Sigue con tu mente en el mismo periodo, en el tiempo de los apóstoles, en el tiempo del libro de Hechos. Hay dos reuniones, están los judíos y están los cristianos, ¿ok? ¿Quiénes se reunían los sábados? Los judíos. Los judíos. ¿Qué hacían los cristianos los sábados? Lo que decíamos ahorita, iban al templo, pero iban a predicarle a esos judíos. Entonces, ¿cuándo se reunían los cristianos? Cualquier otro día, mayormente los domingos, pero no el sábado. Oye, ¿por qué no el sábado? Porque se ocupaban, porque estaban bien ocupados. ¿Sí comprendes? En ese mismo contexto está el tema
de la música. Hay dos reuniones. Ubícate todavía en ese tiempo de los apóstoles, en el tiempo del libro de Hechos. Hay dos reuniones. Una era el sábado, una el domingo. El sábado los judíos, el domingo la iglesia cristiana. Los judíos en su templo, los cristianos en las casas. ¿Ok? Y solo por un tiempo, porque enseguida del libro de Hechos comenzó una gran persecución para la iglesia cristiana en muchos lados, en Roma principalmente. Los mataban, los usaban de diversión, los quemaban, los echaban a los leones. Entonces de las casas pasaron a reunirse en catacumbas, no en templos, en catacumbas, en cuevas. Entonces, otra vez imagina esto, dos reuniones, los judíos en el templo, los cristianos en cuevas. ¿En cuál crees que se tocaban los panderos, las trompetas y los instrumentos? Claro, en la de los judíos, en el templo de los judíos, no los cristianos. Nos estamos confundiendo, no somos judíos. Y tristemente la iglesia se está confundiendo. No somos judíos, pero ¿de dónde sacamos los panderos y las banderas? De lo que leímos hace rato, de lo que hacían los judíos, de los judíos, sí de la Biblia, sí del Antiguo Testamento, pero de algo que no aplica para nosotros. Ubícate en el libro de Hechos, en la iglesia primitiva. ¿A quién pertenecemos? ¿Quiénes somos tú y yo? ¿Los del templo o los de las catacumbas? Eso es todo. ¿Cantamos? Claro que cantamos. Vimos a Pablo cantar en la cárcel. Vimos que le dice, si estás alegre, canta alabanzas en tu casa. Si tú vas en tu carro, pon alabanzas, canta. Pero en las reuniones no son para eso. Mira lo que las reuniones eran. Y siempre nos va a mandar lo que Jesucristo dejó en el aposento alto. Todo lo que se hizo ahí, el mensaje, la oración y un himno. Ahí tenemos que ajustarnos a la palabra de Dios. ¿Ok? Hechos 27, el primer día de la semana, reunidos, mira lo que dice, para partir el pan. Claro que había pan, cena. Pablo les enseñaba. ¿Ok? Y habiendo de salir al día siguiente, dice, alargó el discurso hasta la medianoche. Así eran las reuniones. Mira en Hechos 2:41. Los que recibieron su palabra fueron bautizados. Se añadieron 3,000 personas. Perseveraban, mira lo que dice, en la doctrina de los apóstoles, la comunión unos con otros, el partimiento del pan y las oraciones. Eso es lo importante de nuestras reuniones. ¿De dónde ha salido toda la música que se nos metió en las iglesias? Hoy abunda la música, la danza predomina sobre la predicación. En la Biblia no nos da lugar a eso. Imagínate ahorita que hablábamos, la iglesia fue perseguida por 3 siglos y huían de un lugar a otro. Imagínatelos cargando su batería y corriendo. Imagínate en las reuniones. ¿Quién te imaginas tú? A Pedro, pues como era el más tosco, yo creo, sonando la batería, ¿no? Y Juan con la guitarra eléctrica. No es así. La iglesia primitiva, para empezar, aun cuando nos da permiso de un canto, nunca usó instrumentos. Cantaba, claro, como lo vimos ahorita, un himno, pero no usaba instrumentos. La iglesia primitiva dejó de ser lo que Dios quiso cuando Constantino la hizo iglesia oficial. ¿Recuerdas la historia? Fue oficial para el Estado, pero dejó de ser la iglesia de Dios. De ahí se deriva la iglesia católica. Y aún en la iglesia católica no usaban instrumentos. ¿Sabes? Hasta el año 670, después del año 670, es que introdujeron el órgano. ¿Okay? Y siempre hubo una parte que se oponía a usar el órgano. Hasta el siglo XX se aceptó en forma general. Los cristianos, ahora los evangélicos, a partir de la Reforma,
La historia narra algunos hechos, de hecho nos va a decir, la historia nos dice cuándo y cómo entró a las iglesias, pero eso no es importante. La Biblia no autoriza el uso de instrumentos, la Biblia no autoriza el exceso de música y cantos en nuestras reuniones. Mira, te voy a mencionar dos comentarios de reformadores. Juan Calvino, que junto con Lutero fue el principal reformador, mira lo que dice. Dice, los instrumentos de música en la celebración de alabanzas a Dios no son más convenientes, es decir, son iguales como el quemar incienso o la luz de las lámparas y otras sombras de la ley que los papistas han tomado. Los hombres pueden deleitarse en ese ruido, pero la sencillez que Dios recomienda es la que usaban los apóstoles y es mucho más agradable. John Wesley, el que da vida a la iglesia metodista, dice: no tengo objeción a los instrumentos de música que hay en nuestras capillas, con tal que ni se escuchen ni se vean. Así era la iglesia. ¿A qué hora se nos metió esta andanada de música, de cumbias, de colombianas, de rock, de todo? ¿Ok? Tenemos que ir concluyendo y distinguiendo las dos cosas que te digo. Una cosa es la música en mi casa, en el coche, y otra es las reuniones cristianas. Lo que muestra la Biblia para las reuniones cristianas es que lo que debe predominar es la humildad, la hermandad, debe de haber una cena y debe de predominar la enseñanza, la predicación de la palabra de Dios. Una oración, mucha oración y un himno. Es todo lo que dice la palabra. Si alguien quiere obedecer, eso es lo que hay que hacer. Todos los demás excesos, instrumentos y ritmos dentro de las congregaciones no proviene de Dios. Alguien puede decir, pero se oye bien bonito, es bien agradable, pero ¿para quién es agradable? Ese es el problema. ¿Por qué se nos metió en la iglesia? Porque era agradable. Hoy mismo tú invita a una reunión. Por ejemplo, nosotros en nuestra reunión hacemos esto que te hablo. Cuando llega gente por primera vez, la mayoría pregunta, oye, ¿y el grupo? Oye, ¿y no va a haber alabanza y adoración? Es que no entendemos ni lo que es alabanza, ni mucho menos adoración. Y todavía hay más cosas que hablar. Por ejemplo, las danzas. ¿Tú imaginas a Pablo danzando, moviendo el pandero, moviendo una bandera? Hoy en las iglesias una vez me dijeron y yo dije, panderista, ¿te refieres al pandero? No, hay banderistas. Es decir, gente que su ministerio es mover la bandera. Ándale pues. Yo dije, ¿y eso sí será servir a Dios? ¿Sí le servirá mucho, mucho a Dios que alguien mueva la bandera bien bonito? Igual los panderistas o las panderistas, ¿será eso el servir a Dios que le agrada? ¿Sí? ¿Qué es lo que le agrada a Dios? Yo te lo digo, que se reúnan a tratar de aprender su palabra y que salgan de ese local, que no es templo, de un local o de esa casa o de esa catacumba o donde te reúnas a obedecer lo que acabas de aprender. Eso es lo que Dios quiere. Santidad, santidad. Y todo eso nos desvía. Hay gente, traigo un pastor ahí en el WhatsApp siempre como dice, y eso no es importante, eso nada es importante. Ahorita de la música pues seguro va a decir, pero eso no importa, es que todo creen que son temas menores. Pero no, eso nos desvía de Dios. Hoy hay demasiados jóvenes, no solo jóvenes, pero mayormente los jóvenes, que según Dios les dio el ministerio de la música. Hoy, ese ministerio, yo te voy a decir, revisa el Nuevo Testamento y dime de dónde lo sacaste. Yo sé que de los judíos, del Antiguo Testamento y mal interpretado. Hoy los cantantes se dicen salmistas. No, porque son parecidos a David según ellos, salmistas o levitas. Pero yo te repito, ¿podrías mostrarme dónde Dios instituyó ese ministerio? Porque en el Nuevo Testamento sí hay pasajes. Por ejemplo, Efesios 4:11. Efesios 4:11 dice que Él constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, y los instituyó para perfeccionar a los santos. ¿Se le olvidó a Dios los salmistas,
los líderes de alabanza. Primera de Corintios 12, 28. Aún nos puso Dios en la iglesia primero apóstoles, profetas, maestros, los que hacen milagros, los que ayudan, los que sanan, los que administran, los que tienen don de lenguas y los salmistas y los músicos. ¿Te das cuenta? No existe el ministerio y cada vez hay más jóvenes, principalmente los que se dedican a la alabanza en su iglesia. Y luego salen con que ahora voy a grabar un disco. Es que Dios me dio este ministerio. Dios da ministerios no bíblicos. ¿No será tu corazón que quiere hacer lo que le gusta y no lo que Dios pide? ¿Te das cuenta? Dice Primera de Corintios 1:21, ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Te das cuenta? Pero la música implica mucho más. Mucho más. Oye, es un asco lo que han hecho artistas cristianos famosos. Artistas como Marcos Witt, como Alex Campo, como Adrián Romero, compitiendo por los Grammys. Y cuando ya no son los Grammys, hay unos premios ARPA que premian a lo mejor de la música cristiana. Imagínate, compitiendo por eso. No, me imagino allá en la iglesia primitiva, ¿no? Los premios, no sé, los premios Roca para el que predicaba mejor, ¿no? Y Pedro y Pablo luchando por los premios. ¿Te estás dando cuenta que eso no es cristiano? Y no solo eso, estos cristianos viviendo con glamour, siendo millonarios gracias a la música cristiana. Y esto es lo que se transmite a los jóvenes. ¿Puedo ser como Alex Campos? ¿Quiero ser como Alex Campos? Las mujeres quieren ser como Marcela Gándara. Dios me está llamando a este ministerio. ¡Qué raro! Porque no existe en la Biblia ese ministerio. ¿No habrá alguien que quiera ser como Juan el Bautista? No, porque a él le cortaron la cabeza. Yo quiero tener el avión que tiene Marcos Witt, ¿verdad? ¿No hay alguien entre los jóvenes que quiera ser como Esteban? No, porque lo mataron a pedradas. Yo quiero ser como Alex Campos, como Adrián Romero. ¿Por qué no hay nadie que quiere ser como Pedro o como Pablo? ¿Te das cuenta? Todo esto, están pasando cosas horribles alrededor de lo que llamamos música cristiana, entre comillas. Para empezar, lo que te decía, hoy predomina en las iglesias la música. Hoy predomina donde sea. Tú entras a una librería y hay más discos, más cantantes que Biblias. ¿Por qué? Porque se vende más. Es mejor tener el último disco de Adrián Romero que leer una Biblia. ¿A quién le importa? De aquí a que terminemos la Biblia. Es mejor un disco, ¿no? Y luego oyes el disco y hasta lloras y levantas la mano y crees que eso es cristianismo. ¿Ok? Es mejor ir a un concierto de adoración. Imagínate. Cuando no sabemos ni lo que es adoración. Adoración es obedecer a Dios. Una reunión de adoración no es una reunión para escuchar música. Una reunión de adoración no es un concierto. Vamos, despierta. La adoración nada tiene que ver con música. Una reunión de adoración puede ser en un hospital o en la macroplaza y no es a reunirnos a cantar, sino a reunirnos a predicar el evangelio a toda criatura. Esa es una reunión de adoración. Eso es lo que Dios ama, eso es lo que Dios quiere, ese es el mandamiento de Dios. ¿Te fijas? Parece inofensivo. Hoy hay muchos que van a decir, ¿y qué tiene de malo? Esa es la pregunta preferida del diablo. ¿Qué tiene de malo? Ya hizo demasiado daño y lo va a seguir haciendo. En la iglesia usan la música para mover sentimientos. El pastor empieza a llamar al altar y empieza la música. ¿Y lo que sientes será el espíritu o será la música que te está haciendo sentir cosquillas? ¿Sabes? Yo recuerdo cuando iba a un concierto del mundo, a ver a Luis Miguel, a ver Intocable, cuando comenzaba la música, me emocionaba y me ponía chinito.
y no era el Espíritu de Dios. No podemos depender de la música para sentir. No podemos depender de emociones. Claro que ya ha hecho mucho daño. Ha hecho que confundamos la adoración con cantar. Nada tiene que ver. Ha hecho que creamos que un concierto es una reunión de adoración. Nada tiene que ver. Nos ha hecho creer que Marcos Witt, Adrián Romero son ejemplos y no lo son. Nuestros ejemplos deben de ser Juan el Bautista, Pablo, Pedro, Esteban, Lutero. Esos son nuestros ejemplos. Nos han hecho creer que ser salmista es un ministerio que Dios instituyó para la iglesia de hoy y no está en la Biblia. Ha hecho mucho daño. Ha hecho demasiado daño. Tenemos que regresar a la palabra de Dios y ajustarnos a la palabra de Dios. Oye, la música ahorita leímos para nuestras congregaciones, no es. En la congregación se canta un salmo, un himno, no instrumentos. ¿Por qué los metiste a la congregación? Oye, en tu casa, aún lo que decíamos ahorita, en tu casa, en tu carro, puedes oír lo que quieras, sí, pero también tienes que discernir. Mira lo que dice 1 Corintios 14:16. 14:15, perdón. ¿Qué pues? Oraré con el Espíritu, pero también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero también con el entendimiento. ¿Qué está diciendo? Que te fijes en lo que cantas también. Primero, en las congregaciones no hay permiso para tanta música. Oye, en mi casa, bueno, canta lo que quieras, es decir, la cantidad, pero discierne. Es increíble que a los cristianos le canten al diablo. Tú dices, ¿cómo que al diablo? Hay canciones de Anet Moreno que dice: diablo payaso, estás derrotado, y mentira, todo lo que me dices es una canción al diablo. Hay una canción de esta disque profeta Nancy Amancio que es una canción al diablo. Es: yo te arrebato lo que a mí me pertenece, diablo cochino, te lo quitaré con creces. Y yo me imagino a toda la iglesia cantándole al diablo. Discierne. Claro que el diablo sabe de música. Él era el encargado de esto. Volvamos a la Biblia, mi hermano. Vuelve a la palabra de Dios. Dios te bendiga. Nos escuchamos el próximo miércoles 7:30 y próximo jueves a las 6.